Bueno, vamos a comenzar con una nueva clase teórica de base de datos. Hoy vamos a ver el teórico de modelo entidad relación. Este teórico corresponde al tercer capítulo, tercera lección de la clase base de datos, y vamos a introducir lo que es el diagrama entidad relación. ¿Sí? Es un modelo, es un diagrama que nos permite expresar un problema de base de datos a través de eso, de un diseño, de una figura, de un diagrama. La introducción a este modelo entidad relación, como aparece aquí en el capítulo 3.2 de esta lectura, lo vamos a hacer con el ejemplo visto de el ejemplo infeccioso de la lectura anterior. Si se acuerdan, en la lectura anterior habíamos planteado un problema en donde el Ministerio de Salud Pública había dispuesto que nosotros construyamos una base de datos para incorporar información sobre la pandemia del coronavirus. Lo que se había planteado al principio del problema es una primera instancia, una primera versión de la base de datos denominada problema fase 1, en donde vamos a leer por arriba. Decía que en primera instancia se quiere identificar a los departamentos de todo el país y el nivel de riesgo de estos, ¿sí?, en el que están ante el coronavirus. Y para construir la base de datos interesa la siguiente información de los departamentos: número identificador de departamento, nombre, capital, región, habitantes. Interesa también tener una escala de riesgos, dice la letra. Esta escala estará conformada por un número identificador del riesgo y la descripción del nivel de riesgo. Y al final nos indicaba que cada departamento tiene un nivel de riesgo asociado. ¿Sí? Bueno, esta es la letra del problema de base de datos que tuvimos que resolver. Si se acuerdan, lo primero que hicimos al desglosar esta letra es identificar las entidades, es decir, los objetos ya sean reales o conceptuales de los cuales nos interesa almacenar información en la base de datos. En este caso, los dos objetos conceptuales son departamento, el departamento político, y el nivel de riesgo. Esas son las entidades. Los atributos son esas propiedades que queremos almacenar de cada una de las entidades. El siguiente paso en la conformación del esquema de la base de datos es identificar los atributos de cada una de las entidades. Por ejemplo, departamentos tiene como atributo el ID del departamento, su nombre, el nombre de la capital, la región en donde se encuentra y la cantidad de habitantes. Mientras que riesgo tiene como atributos el identificador de riesgo, es decir, el nivel del riesgo y la descripción de qué significa ese nivel. A continuación identificamos el tipo de datos de cada atributo. Por ejemplo, en departamentos el nombre es tipo de dato texto, la capital también es tipo de dato texto, al igual que región, mientras que la cantidad de habitantes es un tipo de dato numérico o entero. El último paso que hicimos fue el de identificar la relación del problema, es decir, aquel vínculo que hay entre las entidades. ¿Cuál era el vínculo que se desprendía de esta letra? Era el siguiente. El vínculo es que cada departamento tiene un nivel de riesgo asociado. Entonces tenemos que vincular de alguna manera departamento con riesgo en el esquema de la base de datos. Un posible esquema de base de datos que planteamos de los dos es tener una tabla para la entidad de departamentos, otra tabla para la entidad riesgo y una tercera tabla para la relación, que me vincule la clave del departamento con la clave del riesgo. De esa manera, esquemáticamente podíamos ver una tabla de departamentos con información de los departamentos, una tabla de riesgos con la información de los riesgos, de los niveles de riesgo, y una tabla nivel de riesgo, que es la relación que me vincula al departamento con ID de y al
riesgo con IDR. Por ejemplo, 3.1 significa el departamento con identificador 3 tiene nivel de riesgo 1. En este caso, el departamento con identificador 3 es Paysandú y el nivel de riesgo 1 es nivel bajo de riesgo de infección. Esa fue la parte teórica del video pasado. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Bueno, pasamos de la letra, ¿sí?, del problema fase 1, pasamos de una letra al esquema de la base de datos. ¿Cuál es el esquema de la base de datos? Este que está acá, esquema 1. Entonces, de la letra ya pasamos a plantear cómo sería la base de datos. Esto lo que hace es una conversión directa. Bueno, tengo el problema, planteo el esquema directamente. Ya planteo cómo la base de datos va a almacenar la información. Puede ser un tanto brusco ese paso de la letra del problema al esquema de la base de datos, sobre todo para bases de datos que tengan una conformación más compleja. Para bases de datos más complicadas eso puede ser un poco brusco y no tan directo el pasaje de una letra complicada a un esquema complicado. En este caso fue sencillo pasar el esquema de la base de datos porque son 3 tablas nomás, una relación, y entonces se pudo hacer eso de esta manera. Pero para bases de datos en general, para bases de datos más complicadas, debemos de hacer una instancia previa de análisis de la letra del problema con alguna herramienta para poder ver cómo va a estar conformada la base de datos antes de pasar el esquema. Ese paso intermedio entre la letra del problema o el problema y el esquema de la base de datos es una herramienta que se conoce como modelo entidad-relación. ¿Sí? Es un paso intermedio entre lo que sé del problema y la solución propuesta. Es una herramienta de análisis que me permite a mí ver las diferentes posibilidades de construcción de base de datos que voy a poder hacer a futuro. Entonces, hoy vamos a ver esa herramienta intermedia entre el problema y el esquema de la base de datos que se conoce como modelo entidad-relación. Vamos a ver las componentes principales del modelo entidad-relación. Tenemos que es un diagrama. En este diagrama, vamos a indicar acá, a ver, bien. En este diagrama tenemos que las entidades se representan con el nombre de una entidad encuadradas por un rectángulo. Los atributos de cada entidad se representan por el nombre del atributo encerrados por una elipse, ¿sí?, por un círculo o por una elipse. Las relaciones se identifican en este esquema por el nombre de la relación y estar encerradas en un rombo, y las flechas o las líneas me conectan entidades con atributos, atributos con relaciones, es decir, los elementos del modelo son conectados por esas líneas. Vamos a introducirnos en el modelo entidad-relación con el ejemplo de convertir al problema del coronavirus, el problema de los departamentos y de los niveles de riesgo. Vamos a tratar de representarlos con este modelo entidad-relación antes de pasar al esquema. Bien, a ver qué más tenemos para decir de esto. Bueno, no tenemos más para indicar, simplemente eso, ¿sí? Son estas las figuras que vamos a necesitar para representar los diferentes objetos dentro de la base de datos. Bien, el ejercicio de identificar las entidades, los atributos, las relaciones para el problema del coronavirus fase 1 ya lo hicimos en el video teórico anterior, así que el que quiera ver cómo se identifican las entidades, etcétera, etcétera, que vea el video anterior.
Aquí ya vamos a arrancar a crear el modelo entidad-relación a partir de la información que obtuvimos en el video anterior para este problema. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bien, primero vamos a construir el modelo entidad-relación para las entidades. ¿Cuántas entidades identificamos? Identificamos dos. La primera es la entidad departamentos y la segunda es la entidad riesgos. Esas son las dos entidades que identificamos en el problema. Son entidades, por lo tanto, debemos de recuadrarlas con un rectángulo. ¿Sí? Ese es nuestro primer paso en el modelo entidad-relación. Tenemos esas dos entidades. Para decir que son entidades, las recuadramos con un rectángulo. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos los atributos de cada una de las entidades. En el caso de departamentos, tenemos estos 5 atributos. El ID de departamentos, si vamos a colorear acá, el ID de departamentos, tenemos el nombre, la capital, la región y habitantes. Esos son los 5 atributos de la entidad de departamentos. Son atributos, por lo tanto, debemos de rodearlos con una elipse. Esto es lo que nos permite el modelo entidad-relación. Visualmente ya podemos identificar que departamentos es una entidad y que lo que está arriba de departamentos son atributos. Bien, para indicar de que los atributos, estos que están acá, pertenecen a departamentos, a la entidad de departamentos, debemos de utilizar el recurso flecha para unirlos. Bien, ahí tenemos entonces la unión de los atributos de departamentos. Pasamos a hacer lo mismo ahora con riesgos. Riesgos tiene solamente dos atributos: el identificador de riesgo y la descripción del riesgo. Es decir, el identificador o nivel de riesgo y la descripción de qué significa ese nivel de riesgo. Hacemos lo mismo. Encerramos a IDR y a descripción con una elipse, ya que son atributos, y los conectamos a la entidad a la que pertenecen con las flechas. ¿Qué nos falta agregar en el modelo entidad-relación? Tenemos atributos, entidades, lo que nos está faltando es la relación. En este caso, ¿cuál es la relación? Es nivel de riesgo. Me relaciona departamentos con nivel de riesgos. Como es una relación, esta debe ir encerrada por un rombo. Esto es lo que me va a caracterizar o me va a permitir diferenciar entre una entidad y una relación. Las entidades son encerradas en rectángulos, las relaciones que vinculan entidades son encerradas en rombos. Bien, ¿qué otra cosa más podemos hacer con el MER? Obviamente que conectamos las entidades con la relación a través de las flechas. ¿Qué otras cosas más, decía, podemos hacer con el modelo entidad-relación? Podemos indicar la clave de cada una de las entidades, es decir, aquel atributo que me va a permitir a mí identificar de forma única un departamento o me va a permitir a mí identificar de forma única un riesgo. En este caso, la clave de departamento es ID departamento. Yo tengo que cada departamento va a tener su identificador propio y no va a poder ser repetido este identificador entre ningún departamento. Lo mismo, IDR es el nivel de riesgo o el identificador de riesgo y voy a tener siempre identificadores distintos para los niveles de riesgo. No puede ser que tenga el nivel de riesgo 1, el nivel de riesgo 2, el nivel de riesgo 3 y después el nivel de riesgo 1 de nuevo. No, porque ahí la escala ya pasaría a ser muy confusa
si tengo dos niveles de riesgo iguales, ¿cómo sé cuál es uno y cuál es otro? Uno puede ser muy bueno, otro puede ser muy malo. Entonces los identificadores me permiten a mí identificar de forma única los departamentos y los riesgos, es decir, a los elementos de cada entidad. La forma de identificar en un modelo entidad-relación la clave o identificador de cada entidad es subrayándolos. En el caso de departamentos, veo que ID departamentos está subrayado, entonces sé que ese es el identificador de esa entidad. Lo mismo pasa con IDR para la entidad riesgo. Yo sé que ese es el identificador de la entidad riesgo. Por ejemplo, vamos a ver el esquema nuevamente. Tenemos acá los departamentos y cada departamento tiene su identificador. Por ejemplo, Artigas tiene el identificador 1 y ningún otro departamento podrá tener este identificador. Si es único y le pertenece solo a Artigas. Para Paysandú el identificador es el 3 y solamente le pertenece a Paysandú. No puede haber otro departamento con ese identificador. Lo mismo para los riesgos, como decíamos. Bien, volvamos al ejercicio. Bien, antes de continuar, vamos a ir a la tabla 3.2 de la lectura. Esta es la figura 3.2. Esta es la tabla 3.2. ¿Qué representa esta tabla? Bueno, esta tabla representa la relación nivel de riesgo. Si vamos al modelo entidad-relación, es la relación. ¿Qué me dice? Bueno, que el departamento con identificador 1 tiene nivel de riesgo 1, el departamento con identificador 2 tiene nivel de riesgo 2, el departamento con identificador 3 tiene nivel de riesgo 1 y el departamento con identificador 4 tiene nivel de riesgo 1 también, ¿sí? Aquí está la información que me relaciona departamentos con niveles de riesgo. ¿Qué lecturas puedo hacer de esta tabla? Vemos lo siguiente. Un departamento puede tener solo un nivel de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, Paysandú, que tiene el identificador 3, tiene nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo 1. Imagínense el caos que sería si Paysandú tuviese nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, todo a la misma vez. Estamos muy bien, estamos muy mal, ¿cómo es el asunto? Entonces, la primera observación es esa: un departamento puede tener solamente un nivel de riesgo. La segunda observación es que mientras que un nivel de riesgo puede ser tenido por varios departamentos, esa es una visión mirando la parte de los niveles de riesgo, ¿sí? Si bien un departamento puede tener solamente un nivel de riesgo puede ser tenido por varios departamentos. Esa es la cara de la visión de los niveles de riesgos. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo 1 lo tiene tanto el departamento con ID 1, el departamento con ID 3 y el departamento con ID 4. Ellos son Artigas, Paysandú y Durazno. Esos departamentos tienen el mismo nivel de riesgo, el 1. Esa es la siguiente observación que hacemos. Entonces, se ve que mirando del lado de los departamentos, un departamento solamente puede tener un riesgo, pero mirándolo del lado de los riesgos, un riesgo puede ser tenido por muchos departamentos. Este tipo de análisis parece muy tonto, muy sencillo, pero va a ser importante para darle el pincelazo final a el modelo entidad-relación. Vamos con otra observación. Tenemos una pregunta. Dice: ¿puede ocurrir que un nivel de riesgo no sea tenido por ningún departamento? Y la respuesta es claro que sí. Puede haber niveles de riesgos que ningún departamento lo tenga. Por ejemplo, el nivel de riesgo 4, que es un nivel de riesgo alto. Ahora, ¿dónde están las tablas? Están en el otro PDF.
acá, nivel de riesgo 4 es un nivel alto, dice que el virus está propagándose, no hay control sobre la propagación. Entonces, este nivel de riesgo puede que ningún departamento lo tenga, y es de esperar que no haya ningún departamento que tenga ese nivel de riesgo, porque si no, imagínense la situación. Entonces, tenemos otra lectura. Un nivel de riesgo no está obligado a aparecer en la relación. No tiene por qué estar en la relación al nivel de riesgo. El nivel de riesgo 4, por ejemplo, no aparece. Sí, está definido, pero no se relaciona con ningún departamento. La cuarta pregunta, el cuarto punto a observar, segunda pregunta, nos dice que si puede ocurrir que un departamento no tenga nivel de riesgo. Y acá la respuesta es no. ¿Sí? Porque lo que queremos es tener información de todos los departamentos. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos información de Rocha, de Maldonado, de La Valleja, de Paysandú, pero no tengamos información de Tacuarembó, Cerro Largo 33? Si estamos recabando información de todos los departamentos, entonces queremos tener el nivel de riesgo estimado para cada departamento. Entonces, en esta relación, departamentos tienen que participar. Ven la diferencia, ¿no?, entre cómo participa el departamento en la relación nivel de riesgo y cómo participa el riesgo en la relación. Tenemos que, por un lado, departamentos solamente puede aparecer una vez en la relación y tiene que sí o sí aparecer. No puede haber un departamento que no tenga el nivel de riesgo especificado. Mientras que por el otro lado, el nivel de riesgo puede aparecer una o varias veces, la cantidad de veces que quiera. Y puede ocurrir de que no aparezca el nivel de riesgo. Es decir, el nivel de riesgo 1 lo pueden tener 10 de los 19 departamentos. Y al nivel de riesgo 4 puede que no lo tenga ningún departamento. Entonces, nivel de riesgo me dice, bueno, los departamentos están obligados a aparecer en esta tabla. Pero los riesgos no están obligados a aparecer en esta tabla. Son como dos lecturas distintas de las entidades que participan en esta relación. ¿Qué concluimos para las entidades que participan en esta relación? De acuerdo a lo que vimos para departamento, lo que sabemos es que un departamento tiene asociado un nivel de riesgo, uno solo. Y el departamento debe sí o sí tener un nivel de riesgo asociado. Es decir, sí o sí tiene que aparecer en esta tabla el departamento. Las conclusiones para el nivel de riesgo son otras. ¿Cuáles son? Bien, nos dicen que un nivel de riesgo puede estar asociado a varios departamentos. Puede estar asociado a varios departamentos. Es decir, en esta tabla puede aparecer varias veces un nivel de riesgo. Ahora, al contrario que el departamento, el nivel de riesgo puede no estar asociado a ningún departamento. No está obligado a aparecer en la tabla. Si el nivel de riesgo entonces no está obligado a aparecer en esta tabla, y si aparece puede aparecer una o varias veces. Mientras que el departamento sí está obligado a aparecer en la tabla y puede aparecer solamente una vez. Es decir, no puede tener dos niveles de riesgo asociados, debe de tener solamente uno. Teniendo en cuenta esto, vamos a terminar de hacer el modelo entidad-relación. Y vamos a culminar con lo siguiente. Vamos a agregar lo siguiente. Ven que aparece un 1 del lado de la entidad departamentos. ¿Qué me quiere decir este 1 que sale de departamentos y se coloca en la línea que conecta departamentos con la relación? Este 1 lo que me dice es que departamentos puede aparecer solamente una vez en la relación. Solamente una vez puede aparecer en esta relación. No puede aparecer más de una vez departamentos en la relación. Mientras que por el otro lado, riesgos tiene la siguiente información
que sale de la entidad y se conecta con la relación. ¿Qué me dice 1 punto punto asterisco? Me dice que el nivel de riesgo puede aparecer varias veces en la relación, es decir, puede aparecer una o varias veces. El asterisco significa muchos, así que la lectura es, bueno, el nivel de riesgo pueden tenerlo un departamento o varios departamentos. Esa sería la idea de estos números para este ejemplo en particular. Entonces, tenemos que el 1 punto punto asterisco me dice que el nivel de riesgo puede aparecer una o varias veces en la relación, y el 1 de departamento me dice que departamento solamente puede aparecer una sola vez. ¿Por qué? Por las razones que dimos en el análisis de la letra. Bien, esto está de acuerdo a lo que vemos en esta tabla. Cada departamento vemos que aparece una sola vez en la relación. Vemos que el nivel de riesgo, por ejemplo, puede aparecer muchas veces. En este caso, el nivel de riesgo 1 aparece 3 veces. O una sola vez puede aparecer. El nivel de riesgo 2 aparece una sola vez. O puede no aparecer, ya que el nivel de riesgo 3 y 4 no aparece. Para concluir, tenemos que en el modelo entidad-relación se puede especificar si la entidad riesgos o la entidad departamentos, si cada una de las entidades que componen estas tablas están obligadas o no a participar de la relación. Por ejemplo, de estas dos entidades, ¿cuál sí está obligada de acuerdo a lo que estuvimos analizando de la letra? La entidad que está obligada a participar sí o sí es departamentos, es decir, todos los departamentos deben de participar sí o sí en esta relación, tienen que tener un nivel de riesgo. Está obligada. Riesgos no está obligado a participar, entonces puede haber niveles de riesgo que no aparezcan en la relación. ¿Cómo especificamos la obligatoriedad de una tabla o de una entidad a participar en la relación? Lo especificamos de la siguiente manera: con una línea gruesa saliendo de la entidad hacia la relación. Cuando nosotros veamos una línea gruesa de la entidad saliendo hacia una relación, vamos a saber de que esa entidad está obligada sí o sí a participar en la relación. Es decir, si hay 19 departamentos, los 19 departamentos deben tener un nivel de riesgo asociado. Si hay 8, los 8 deben tener un nivel de riesgo asociado. En el ejemplo solamente tenemos 4 departamentos y los 4 tienen un nivel de riesgo asociado. ¿Sí? Tenemos 4 departamentos y los 4 tienen su nivel de riesgo asociado. Ahora, ¿vieron la diferencia entre línea gruesa y línea fina? La línea fina me dice que el nivel de riesgo no está obligado a participar. Puede haber algunos niveles de riesgo que no participen en la relación, como en el caso de esta tabla, en donde vemos que el nivel de riesgo 3 y 4 no participan. Sí participa el nivel de riesgo 1 y el nivel de riesgo 2. Bien, este es un modelo entidad-relación. Es un paso previo a plantear los esquemas de las bases de datos, que me permiten a mí, a través de una forma gráfica, poder analizar diferentes comportamientos de las entidades, de sus atributos y de las relaciones. Si yo veo un modelo entidad-relación como este, voy a saber que hay dos entidades, departamentos y riesgos. Voy a saber que existe una relación entre ellos que se llama nivel de riesgo. Voy a saber cuáles son los atributos de las entidades, cuáles son las claves de ambas entidades, y además voy a poder saber cómo se comportan estas entidades respecto con las relaciones. Por ejemplo, este 1 me dice que departamentos va a participar solamente una vez. Cada departamento va a aparecer una sola vez en la relación nivel de riesgos. La línea gruesa me dice que todos los departamentos que haya están obligados a participar sí o sí de la relación. Mientras que este 1 punto punto asterisco me dice que el riesgo puede aparecer una o varias veces en la relación. No está limitado a aparecer solamente una vez, puede aparecer varias veces, es decir,
varios departamentos pueden tener el mismo nivel de riesgo en este caso. Y la línea delgada me dice, por otra parte, de que no están obligados a aparecer sí o sí. Es decir, el nivel de riesgo 3 y 4, como vimos en la tabla, no aparecen en la relación, ¿sí? Porque no hay una obligación de que existan departamentos para todos los niveles de riesgos. Como si, al contrario, existe una obligación de que todos los departamentos tengan su mismo nivel de riesgo. Entonces, el modelo entidad-relación, como vimos en este análisis final, me da un montón de información de el problema que quiero modelar y cómo la base de datos debería de absorber la información del problema que estoy analizando. Bien, vamos al final de la lectura. Bueno, en resumen, lo que hemos hecho fue introducir el modelo entidad-relación, cómo identificar la clave de cada una de las entidades, además de ver cómo representar la cardinalidad o la participación de una entidad en una relación. La cardinalidad es este 1 para departamentos y este 1 punto asterisco, que quiere decir de 1 a muchos, que me dice cuántas veces puede participar cada entidad en la relación, ¿sí? A eso se le llama o participación o cardinalidad de forma intercambiada. En la próxima clase vamos a hacer una clase práctica en donde vamos a resolver el práctico 3 de base de datos, que tiene que ver con crear un modelo entidad-relación para el problema del ajedrez.